Bienvenidos al Noticiero Constitucional. Empezamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Milagros Morales y a continuación presentamos los titulares de esta edición. Resuelven demanda entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso de la República. Todas las autoridades están sujetas a control político, coinciden magistrados del Tribunal Constitucional. Magistrados del TC participaron en actividades por fiestas patrias. El Tribunal Constitucional resolvió la demanda de conflicto de competencia entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Congreso de la República. Veamos la nota. El Tribunal Constitucional, en su sesión de pleno jurisdiccional del 24 de julio, resolvió declarar fundada la demanda de conflicto competencial presentada por el Jurado Nacional de Elecciones contra el Congreso de la República. El caso del expediente número 007-2021-CC/TC es referido a la creación por parte del Parlamento de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales de 2021, mediante la moción de orden del día número 28. La sentencia y los votos respectivos de los magistrados se publicará en el portal web institucional y se notificará en su oportunidad. Todos los dignatarios están sujetos a control político, afirmó el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, durante una entrevista televisiva. Aquí sus declaraciones. El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe, afirmó que todos los dignatarios están sujetos a control político y, siguiendo esta línea doctrinaria, el actual colegiado ha exhortado al Congreso de la República para reformar la Constitución, que es una regla en la democracia contemporánea. Así lo dio a conocer durante una entrevista concedida al programa Hora y 30, donde sostuvo que los magistrados del TC están sujetos al antejuicio y juicio político en cualquier momento. Sobre la opinión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, magistrado Jorge Salas Arenas, quien indica que el TC ha obviado jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijo que ese organismo supranacional solamente se refiere a que debe haber reglas del debido proceso. No comprende que él es un dignatario, un alto dignatario. Y como alto dignatario está sujeto no solamente a prerrogativas, que tiene muchas, sino también a una serie de controles que en cualquier democracia todos los dignatarios tenemos controles. Cuando en el caso Aguinaga la Corte se pronuncia del deber de garantizar la estabilidad de los jueces de las altas cortes, no solamente de los jueces electorales. Y las altas cortes somos nosotros, el Tribunal Constitucional. Pero nosotros también estamos sujetos al juicio político. Estamos sujetos al antejuicio. A nosotros el Congreso nos puede hacer un juicio político en cualquier momento. Entonces, lo que hemos dicho nosotros, siguiendo la línea doctrinaria que el Tribunal Constitucional ha abierto hace muchos años atrás, porque lo que hemos hecho es reiterar una exhortación, es que no puede haber ningún dignatario que no esté sujeto a un control político. Entonces, eso es una regla en la democracia contemporánea. Todos los dignatarios están sujetos a control. En la misma línea, el magistrado César Ochoa Cardich señaló que todas las autoridades están sometidas a control político y el Congreso de la República debe reformar la Constitución sobre el antejuicio y juicio político. Veamos lo que dijo. El magistrado del Tribunal Constitucional César Ochoa Cardich señaló que todas las autoridades están sometidas al control político y para ello se ha reiterado la exhortación de un pleno anterior para que el Congreso de la República reforme el artículo de la Constitución sobre el antejuicio y juicio político, incluyendo a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. En ese caso, se incluyó una exhortación en la sentencia, en el sentido que era conveniente que se reforme el artículo de la Constitución sobre antejuicio y juicio político, incluyendo a los miembros del sistema electoral del Jurado Nacional de Elecciones, reiterando una jurisprudencia anterior, no de este pleno, sino anterior en ese sentido. Tanto respecto al antejuicio, que es una prerrogativa a favor más bien de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, que no pueden ser procesados si no se les levanta la inmunidad, y del juicio político, como es el caso del presidente de la República, el famoso impeachment, ¿no? Los ministros, los congresistas, los fiscales supremos, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los magistrados del Tribunal Constitucional, todos estamos sometidos al control político, porque, como se decía en el clásico El Federalista, este no es un mundo de ángeles. No. Y como no es un mundo de ángeles, todos debemos estar sometidos a control, salvo que se crea que existe una zona gobernada por ángeles
y exenta de control. Ochoa explicó que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, José Luis Salas, viene invocando el caso Aguinaga de Ecuador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando entrever que dicha sentencia supondría que no se puede aplicar el juicio político a los magistrados de un órgano electoral, y eso no dice la sentencia. Agregó que la sentencia se refiere a un caso de una presunta víctima que fue cesada de su cargo mediante un mecanismo ad hoc no previsto en la Constitución ecuatoriana. Más bien, en el Fundamento 81 dice que no se aplicó el artículo de juicio político, que es el que en todo caso pudo habérsele aplicado, pero en ninguna parte ha dicho que los juicios políticos contra las autoridades electorales son contrarios a la Convención Americana. Sobre el conflicto competencial promovido por el Jurado Nacional de Elecciones por el caso de una conformación de una comisión investigadora en el año 2021 sobre un presunto fraude electoral, dijo que se amparó la demanda por un vicio de forma y no de fondo. El magistrado manifestó que aquí se produjo una situación de un congresista que primero votó a favor y luego cambió su voto, con lo cual no se obtuvo la mayoría para conformar la referida comisión. En consecuencia, se declaró fundada la demanda por este vicio de forma y nulos todos los actos relativos al desarrollo de esa comisión investigadora. Magistrados del Tribunal Constitucional participaron de las actividades por el 202 aniversario de la independencia del Perú. Adelante con el informe. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, y los magistrados Luz Pacheco Serga, Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdés participaron en las actividades conmemorativas por el 202 aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. El 28 de julio, a las 8 de la mañana, los magistrados del TC estuvieron en la tradicional misa solemne y Te Deum, oficiada por el arzobispo de Lima y primado del Perú, Monseñor Carlos Castillo Matasoglio, celebrada en la Catedral de Lima, que contó con la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, entre otras autoridades civiles y militares. Luego, el presidente del tribunal, Francisco Morales, asistió al Congreso de la República para escuchar el mensaje a la nación de la presidenta Dina Boluarte Segarra. A las 6 de la tarde, el titular del TC, Francisco Morales, y los magistrados Luz Pacheco y Helder Domínguez participaron del saludo protocolar de las altas autoridades de la nación a la presidenta Dina Boluarte. El 29 de julio, el presidente del TC asistió a la ceremonia de acción de gracias por el Perú, organizado por el Concilio Nacional Evangélico y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, con la presencia de la presidenta Dina Boluarte y otras autoridades. Asimismo, el titular del tribunal participó de la gran parada y desfile cívico-militar que se realizó en la Avenida Brasil como parte de los actos conmemorativos por el 202 aniversario de la Independencia Nacional del Perú. Nos despedimos, no sin antes informarles que el 1 de agosto el Tribunal Constitucional presentará una serie de obras publicadas por el Centro de Estudios Constitucionales en la Feria Internacional del Libro. Será a las 8 de la noche en el Auditorio César Vallejo. Les recordamos también que estamos a su servicio y que si desean estar al tanto de las acciones del Tribunal Constitucional, pueden seguirnos en nuestras cuentas oficiales de redes sociales. Muchas gracias por vernos.